Dando. Bien, queridos, qué bueno que podamos estar en la casa del Señor. Qué lindo poder apartar un tiempo, un día, para poder reunirnos, para poder juntarnos y para poder alabar su nombre. ¿Cuántos creen que Él es digno de ser alabado, de ser exaltado? Amén. De ser engrandecido. Le decía que a veces cantamos e ignoramos lo que cantamos, ¿no? Cada una de estas palabras es una palabra hebrea que define el carácter de Dios. La palabra principal es Yahweh. Yahweh viene de unas letras que eran el nombre de Dios impronunciable. Teológicamente eso se llama tetragramatron. Era YHWH. Ese es el nombre de Dios. Pero no se podía pronunciar porque no tenía vocales. Entonces, como no tenía vocales, no se podía pronunciar la palabra YHWH. Cada una de esas letras representa el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Principalmente el nombre de Dios es Yo soy el que soy, con el que se manifiesta Moisés. Cuando Moisés le dice, ¿y quién me envía? Diles, yo soy, te ha enviado, ¿no? Esa palabra yo soy el que soy es YHWH. Para que se pudiera pronunciar ese nombre se mezcló con otra palabra que es la palabra Adonai, que significaba mi Señor, Señor o mi Señor. Se extraen algunas vocales de la palabra Adonai, se le agregan al tetragramatron YHWH y se conjuga la palabra Yahweh. Y la palabra Yahweh es la palabra que al español se traduce Jehová, que significa Señor o mi Señor. Pero el origen es esa palabra que significa yo soy el que soy. Cada una de estas palabras, Rafa es sanador, Jireh, proveedor, Shaddai es más que lo que aparece ahí. La palabra Shaddai significa el que sustenta, el que sostiene. Y tantas palabras que representan el carácter de Dios. Así que cuando usted cante esta alabanza, cántelo, pero lo más fuerte que pueda, porque usted está exaltando las características del Dios al que conocemos. Amén. Bien, querido, le damos gracias al Señor por este tiempo y por este día. Gracias, Danielito. Vamos a ir directo a la palabra, pero el día de hoy están todos los equipos ya preparados para ministrar y para servir a nuestros hijos, a los pequeñitos. Así que TC Kids de 3 a 8 años, allá están listos arribita en el comedor. Tenemos las actividades para los niños y los teens que son de 9 a 13 años. También está la tía Ale acá el día de hoy sirviendo en favor de los chicos. Todos los chicos de 3 a 8 años y de 9 a 13 añitos que vayan a ir saliendo por favor hacia donde les corresponde y los demás nos quedamos acá para recibir la palabra del Señor. ¿Me puedes poner el contador, por favor, para poder ir directo a la palabra del Señor? Yo le ponía como título a la palabra del día de hoy, escuche esto, mi lugar seguro. Mi lugar seguro. Dios es nuestro lugar seguro. Amén. Y quiero tomarme de una palabra del libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Si me confirman arriba si envié el tema o no. No alcanzo ahora porque si me salgo de la aplicación es un lío. Así que atento, Benjita, por favor. Búscame eso en esa versión y por si acaso ténmela también en la NTV. Atento. Nahum, capítulo 1, profeta Nahum, verso 7. Capítulo 1, verso 7. En la versión Reina Valera dice, Jehová es, ¿cómo es? Bueno. Dice, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. En la versión NTV, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: el Señor es bueno, pero mira lo que dice aquí, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Un refugio seguro cuando llegan dificultades, y al final dice, Él está cerca de los que confían en Él. Amén. Entonces, ¿cómo se llamaba la palabra?
Mi lugar seguro. Quiero que usted salga hoy convencido desde este lugar que hay un lugar de seguridad en medio de un mundo inseguro. Las noticias nos van avisando y mostrando el termómetro social de lo que está pasando. En todos los países, los últimos años han ganado las propuestas que han ofrecido mayor seguridad. Ganó Milei en Argentina con todo lo controversial que pueda ser porque ofrecía mayor seguridad. ¿Para qué hablar de Bukele? ¿Para qué hablar de Trump? Uno dice, ¿cómo? A lo mejor alguien decía, ¿cómo puede ganar Trump? Yo lo profeticé antes, Trump va a ganar. ¿Por qué? Porque Trump ofrecía algo que al norteamericano común quería escuchar, que era seguridad. Entonces, ahora estamos a puertas ya de un final, todavía falta, de un final de gobierno, ¿no? Se ha hecho eterno, lo sé. Amén, dice. Se ha hecho eterno, lo sé. Lleva 15 años gobernando Boric. No, era menos. Me han hecho como 15, hermano. Lo más probable, hoy día va a quedar grabada esta palabra, lo más probable es que gane, no le voy a dar un nombre para no ser tan evidente, quien ofrezca mano dura en la seguridad. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de la inseguridad y está de alguna manera depositando su confianza en quienes ofrecen seguridad, ¿no? En quienes están ofreciendo ser más duros con los delincuentes, en quienes están ofreciendo tener más cárceles, tener cadena de no sé qué y quizás qué tipo de leyes que ayuden a que haya una sensación de mayor seguridad. Estamos en un mundo inseguro, sobre todo los países de Sudamérica son países muy inseguros. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otros países se da cuenta, tanto en Sudamérica como fuera de Sudamérica, que de verdad nuestros países son muy inseguros y no sabemos vivir en otros países, no sabemos vivir en otros contextos. La semana pasada orábamos por el Rodrigo que se fue a Canadá, tuve la oportunidad de estar en Canadá durante un mes y llega a ser fome del ordenado. ¿No? Es demasiado. La seguridad es demasiada. La gente deja las puertas de sus casas con las llaves puestas, no tienen rejas. Hay una cultura de confianza. Veía una chica que hizo una venta online, es como un video viral que sale por ahí de un jockey o un chileno que va y compró un jockey en línea en un país desarrollado y simplemente la persona le dice, mira, te dejé el jockey a la entrada de la puerta de mi casa, y por favor déjame el dinero debajo de la entradita déjame el dinero debajo de la entradita y llévate el gorro. Entonces el chileno lo hace, por lo menos mientras se grabó hizo lo que le dijeron. Yo creo que después apagó el celular y sacó la plata que había puesto para el video y se la llevó. Pero no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la inseguridad. Y sucede que cuando yo estudié esta palabra para compartirla, Dios me venía entregando esa frase, mi lugar seguro. En medio de un mundo inseguro, nosotros servimos a un Dios que nos da seguridad. Y que nuestra confianza plena, absoluta, está puesta en el Señor, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza. Amén. Ahora, ¿quién profetiza esta palabra? Como introducción es bueno saber un poquito para introducirnos acerca de este profeta, ya el profeta Nahum. Hay una breve referencia sobre quién es este profeta. Nahum fue un profeta del siglo 7 antes de Cristo, cuyo mensaje se centró en el juicio de Dios contra Nínive. Algunos recuerdan Nínive o le hace ruido Nínive porque es el lugar donde 100 años antes o un poco más había sido enviado Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás que se lo tragó ¿Era chileno Jonás? Dijo que se lo tragó una ballena y... Oiga, pero qué loco ver una noticia. Uno dice, pero sobre todo nosotros los canutos, inmediatamente pensamos en Jonás, hermano. Vi la noticia y me imaginé a Jonás para adentro de la cabeza de la ballena. Conocemos la historia de Jonás, ¿cierto? Pero Nahum profetizó más de 100 años después de Jonás al mismo lugar, a Nínive.
Y ahí le voy a explicar un poquito por qué, ¿ya? Su libro es de alguna manera un oráculo de destrucción para Asiria, que era el imperio, y una declaración del poder y de la justicia de Dios. ¿Cuál es la relación con Jonás en este caso? Jonás predicó en Nínive aproximadamente un siglo antes que Nahum. Un poquito más, 120, 126 años más o menos, es lo que predicó Jonás antes de Nahum. Nahum le predica a Nínive y Jonás fue enviado 100 años antes a Nínive. Aproximadamente un siglo antes de Nahum, llamando al arrepentimiento, provocando un cambio, pero escuche esto, un cambio temporal en Nínive. Y ese fue el problema. Jonás va, todos conocemos la historia de Jonás, y al final Nínive se convierte, se arrepiente, pero fue solo un cambio temporal. ¿Por qué? Porque con el tiempo Nínive volvió a su maldad y Nahum ahora anuncia un juicio definitivo sobre esta ciudad. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Entre el 663 al 612 a.C., Nahum profetiza la caída de Nínive que ocurrió precisamente en este año, en el 612 a.C. Asiria, conocida por su crueldad, había dominado a Israel, oprimiendo a Judá. El libro consuela a Judá al anunciar la justicia divina. Hay imperios que atacaron el territorio de Israel y los asirios atacaron todo el norte, llamado precisamente Israel. Y cuando uno comienza a ver esta historia, ve que en este contexto surge el primer cautiverio. Ellos llevaban gente cautiva y el segundo cautiverio es el que nosotros más conocemos, es el de Babilonia, Daniel y sus amigos, como le predicaba la semana pasada. Esta palabra ocurre en ese contexto, pero es loco porque el libro se transforma en un consuelo para Judá al anunciar que Dios hará justicia. Y yo quiero decirte que estas palabras que a veces parecieran ser muy duras en los profetas, también son palabras de consuelo para su pueblo. Yo quiero decirte que Dios hoy quiere transmitirte una palabra que es seguridad. Te lo voy a volver a decir, seguridad. Él es mi lugar seguro. Amén. Mire, para entender un poquito lo fuerte de esta palabra, ¿puedes ponerme, Benja, me parece que del capítulo 1, verso 5 de Nahum? Me parece que el verso 5 dice: ante la presencia de Dios las montañas se estremecen, las colinas se derriten, la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Verso 6, miren lo que dice aquí la palabra: ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? Está hablando de Dios. ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Pero el verso 7, ¿qué dice? El Señor es bueno. Pareciera contradictorio porque son palabras tan duras para Nínive, pero aquí nos recuerda que aunque Dios hará un juicio con las naciones y con los enemigos de su pueblo, Dios hará juicio, pero para su pueblo Dios es bueno. Para su pueblo Él es refugio seguro cuando llegan las dificultades. Para su pueblo, escucha, Él está cerca. Qué tremendo. Es maravilloso el contexto de esta palabra. Este libro, en los 3 capítulos, el primer capítulo, el carácter de Dios y su juicio contra Nínive. El segundo capítulo, la destrucción de Nínive, descrita con detalle. Y el capítulo 3, la razón del juicio, la maldad y la violencia de Nínive. ¿Cuál es el tema principal de este libro? El libro enfatiza que Dios es soberano y justo, que castiga al impío, pero que libra a su pueblo. ¿De qué lado preferimos estar? Yo prefiero estar del lado del pueblo de Dios. Porque en algún momento Dios hará justicia, pero libra a su pueblo. Por eso, teológicamente, yo creo en el rapto de la iglesia y creo que el rapto de la iglesia ocurre antes de la tribulación. La mayoría de los pastores que nos definimos como arminianos, también muchos de nosotros somos
pretribulacionistas, nos llamamos así porque creemos que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque creemos que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseña que aunque Dios un día va a desatar su ira contra un mundo caído, su pueblo va a ser librado. Entonces la iglesia no va a estar presente en la tribulación, es más, es a causa de que la iglesia no estará en el mundo que vendrá tribulación. Una pequeña paréntesis teológico. Por eso me encanta esta palabra, porque al final el contexto de esta palabra y el tema principal es que Dios es soberano y justo y que un día va a castigar al impío, pero va a liberar a su pueblo. Por eso caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Porque es una palabra de fe, ¿ya? Hay que tener fe para creer esta palabra. El capítulo 1, que es el capítulo que estamos abordando el día de hoy, específicamente el verso 7, pero el capítulo 1 se centra en la justicia de Dios. Del verso 2 al 6, Dios es celoso y vengador contra sus enemigos. En el verso 8 al 15 anuncia la destrucción de Nínive y la liberación de Judá. Pero el verso 7 es un verso particular. Dice que el Señor es bueno, que Él es refugio en el día de la angustia y de la protección para todos los que en Él confían. Es como que el verso 7 es un verso que destaca en medio de una palabra fuerte. En medio de una palabra de juicio y de condenación, Dios no se olvida de su pueblo. Yo quiero decirte que en medio de todo lo que está pasando en nuestro país, en medio de las barbaridades que están ocurriendo, en medio de los asesinatos que están pasando. El otro día veía que asesinaron a una mujer en Chiloé, en Castro, una mujer que fue famosa, que bailaba, participaba de un programa de baile que se hacía antes, en la década de los 70, por ahí, a principios de los 80. Fue famosa, conocida, la asesinó un hombre. Y uno comienza a ver las cosas que están pasando, cuerpos que aparecen tirados en ciertos lugares hacia las afueras de la ciudad, gente que va caminando por la calle en la noche y de repente lo asesina. Nosotros acá estamos relativamente cerca de todo lo que está pasando en esa zona cero de Independencia, donde hay asesinatos, Maruri, todos esos sectores donde hay mucha violencia. Pero qué bueno es saber que en medio de todo un contexto doloroso, difícil, de violencia, de asesinatos, de pérdida, etcétera, de todo lo que pueda pasar, Dios siempre se acuerda de su pueblo. Qué tremendo es saber que en todo este capítulo siempre hay un versículo en el que Dios dice: yo me acuerdo de mi pueblo, Dios es bueno, Él es refugio en medio de la dificultad. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dios es tu refugio en medio de tu dificultad. Por eso vas a encender el televisor y a lo mejor lo único que te van a dar es ganas de quedarte encerrado en la casa. No te quedes encerrado, enfrenta la vida con valentía, porque tú caminas en un estado de seguridad permanente. No seamos irrespetuosos, no seamos ligeros, no dejemos la puerta del auto abierta, no dejemos los vidrios abajo. Obviamente estamos en un mundo donde tampoco puedo como decía Bombo Fica, incitando al robo. Incitando al robo. Pensé que la ventana abierta decía, incitando al robo. No podemos, debemos vivir tomando ciertos resguardos, pero no permitas que todo lo que tú vives y que todo lo que pasa a tu alrededor y que todas las malas noticias te hagan olvidar de que tú le sirves a un Dios bueno que es refugio en medio de la dificultad. ¡Aleluya! ¡Oh! En este pasaje central del capítulo 1, verso 7, Dios es refugio para su pueblo y un juez para sus enemigos. Ahora, hay 3 conceptos que quiero compartirte hoy. El primero, que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decirle al que está a su lado? Dígale, recuerda, Dios es bueno. Dígaselo. Tómele el hombro, hágale un cariñito. Recuerda, Dios es bueno. Se nos olvida que Dios es bueno porque vivimos en un mundo malo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por etapas de bonanza, de bendición, pero que tenemos temor porque decimos, no, esto no es para siempre? Me está yendo demasiado bien. No estamos acostumbrados a la bondad.
tenemos una mentalidad de esclavitud. No digo tienen, digo tenemos una mentalidad de esclavitud. Decimos, tengo que aprovechar que me esté yendo bien porque en algún momento viene lo malo. Oh, no, me siento demasiado bien físicamente, así que tengo que estar atento porque me puede pasar algo. Cuando yo pensaba en esta palabra, Dios es bueno. Como dice Marcos Witt, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y aquí cambia, dice Marcos, aquí yo cambié la letra. Bueno es Dios. Cuando lo fuimos a ver al templo principal decía eso. La canción, una de las que más le gusta es esa, y es la que tiene 3 frases o 3 palabras, y después dice, y aquí para variar un poquito se la cambié. Bueno es Dios. Yo quiero recordarte hoy, Templo Chile, a los que están presentes, a los que están en la transmisión, servimos a un Dios bueno. Nuestro Dios es bueno. Esto habla de la naturaleza de Dios. Esta palabra está afirmando, ¿cierto? Esta afirmación contrasta con la imagen de un Dios como un juez severo en los versículos previos. Ya los leímos, verso 5, verso 6. Desde el verso 2 al 6 pareciera un Dios severo. Pero el verso 7 contrasta con esta versión. Aunque Dios es vengador contra la maldad, sobre todo contra su pueblo, en su esencia y en su naturaleza, Él es bueno. En la Biblia la bondad de Dios se manifiesta en su amor, en su misericordia y en su fidelidad hacia su pueblo. Es que es loco esto porque la bondad de Dios la conocen los suyos. Desde la perspectiva del mundo siempre dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurren cosas malas? Si Dios es Dios y puede hacerlo todo, ¿por qué permite que haya maldad en el mundo? Y siempre el ser humano está atacando a Dios por lo que el mismo ser humano ha provocado. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nuestro papá es bueno. Entonces, no podemos vivir bajo la opinión de otros, de lo que piensan otros del Dios al que nosotros servimos. Tú conoces a Dios y tú sabes que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. La bondad de Dios se manifiesta en amor, en misericordia y en fidelidad. O sea, la bondad no es solo bondad, así como así, no, se expresa, se manifiesta en su amor, se manifiesta en que ha tenido misericordia de nosotros, se manifiesta en que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. En eso se ha manifestado que el Dios al que servimos es un Dios bueno. Y hay algunas referencias bíblicas para esto. Mire lo que dice Salmo 34:8. Libro de Salmos 34:8. ¿Qué nos dice? Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Pero ¿cuál es la invitación? Prueben, vean que el Señor es bueno. Iglesia, si hay alguien en este lugar que está viviendo una mala temporada, que está viviendo un tiempo difícil en su vida, venga y pruebe, porque Dios ha sido bueno. Podemos en este sentido probar y ver que el Señor es bueno. Fíjate que otra versión decía, dichosos los que en Él se refugian. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Porque Él es nuestro lugar seguro. Salmos 145, verso 9. Salmos 145, verso 9. ¿Qué dice? Póngame la otra versión, Menjita, por favor. Póngame la otra versión. El Señor, ¿cómo es? Bueno. Diga conmigo, bueno. ¿Con quiénes? ¿Cuántos de nosotros somos buenos? Pero no con todos. Somos buenos con uno que con otro. Pero el Señor es bueno con todos. Pero mira esta palabra, me encanta esta palabra. Desborda compasión
sobre toda su creación. Por eso incluso un hombre caído, un hijo apartado de la fe, Dios tiene misericordia de él, porque Dios es bueno. Cuando he orado por hijos de hermanos, hijos que están lejos de Dios, mi oración ha sido: Señor, dale vida, extiende sus días para que llegue el día de su encuentro contigo, Señor. Padres, madres que tienen hijos lejos de Dios, que están enfrentando situaciones difíciles, que están metidos en la droga o que están metidos en cosas ilícitas o que no están metidos en nada pero que están lejos de Dios. Esta palabra es para recordar que el Dios al que servimos, el Señor, es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Es decirle: Señor, extiende la vida de aquellos que están lejos, extiende un día más de vida para que te conozcan a ti, que tú eres bueno, Señor. Desborda compasión. La bondad de Dios es una garantía de que aunque ejerza juicio, porque Dios es justo, entonces tiene que ejercer juicio, que aunque ejerza juicio, su carácter sigue siendo justo y bondadoso con los que le buscan. Amén. Punto número 2 que nos expresa Nahum 1:7 es que Él es nuestro refugio. Él es nuestro lugar seguro. Así que cuando dice primero Dios es bueno, es la preparación para decirnos que por esa misma razón, como Dios es bueno, Él es nuestro refugio. Y aquí nos habla de Dios como protector, como un Dios que cubre. La palabra refugio en el hebreo bíblico significa fortaleza, lugar seguro, o significa protección. En tiempos de crisis, Dios es el lugar donde su pueblo puede encontrar seguridad y descanso. En tiempos de crisis, Dios es el lugar donde su pueblo puede encontrar seguridad y descanso, porque Él es nuestro refugio. La palabra hebrea Maos, que significa refugio, fortaleza, lugar seguro o protección. Él es mi lugar seguro. Recordaba unas palabras. Mire lo que dice Deuteronomio 33 en la NBI. Póngame la NBI, por favor. Deuteronomio 33, 27. Ese es el versículo. Deuteronomio 33, 27. Lo dice clarito. Pero ¿qué más clarito? Mire lo que dice la palabra: el Dios eterno es tu refugio. ¿Cuántos están recibiendo esto? El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. En esa primera parte, la parte A del versículo es clave. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Los que tienen bebés pequeños, que pueden abrazar, que pueden sostener en sus brazos. Lo hablábamos la otra vez y ha sido habitual este tiempo de este concepto de que no nos acordamos cuándo fue la última vez que cargamos a nuestros hijos. Nadie sabe cuándo es la última vez que lo vas a tomar en brazos. Nadie lo sabe, pero hubo una última vez. Imagínense yo ahora cargando a Lirra, al Dani, a Lisa, ¿no? Me cargan ellos, hermano. Imagínate el pastor Mati, que es grande y todo, 1,80 m el pastor Mati. El Benja ya mide 1,82 m, con 14 años. 13. Benja, ¿tenés 13 años? Imagínense. ¿Cuándo fue la última vez? Nos recordamos cuándo fue la última vez que lo cargó en sus brazos. Hoy día yo abrazo a mis hijos, el Dani está tocando el piano en la casa y le agarro la cabeza, lo chasconeo un poquito de pesado nomás porque sé que él cuida su pelo. De pesado lo chasconeo, le doy un beso, a Lira le toco la orejita, siempre le digo que lo amo, a Lisa lo agarro, le doy un abrazo, pero ya no puedo cargarlo en mis brazos.
Pero esa figura que muestra la palabra de Dios es que Él es Padre siempre. Que nosotros no solo somos su pueblo, somos sus hijos. Y es la figura de un Dios que carga, de un Dios que sostiene. ¿Y cuándo? Siempre. Siempre. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Si hay alguien que ha venido que se siente solo, si hay alguien que dice, pastor, la estoy pasando mal, no le quiero contar, no importa, Dios conoce tu necesidad y hoy te invita a venir a sus brazos, porque Él es tu lugar seguro. Hay personas acá que a lo mejor sufrieron desde pequeño abandono, que no recuerdas tener un padre que te abrazara, que no recuerdas quizás la figura materna abrazándote y conteniéndote, pero llegamos al Señor y Él es nuestro lugar seguro y nos sostiene en sus brazos siempre. Entonces la figura aquí es sí o sí la figura de un Dios que protege, de un Dios que cuida. Él es mi lugar seguro. Isaías 25, 4 y 5, nueva versión internacional también, NBI. Isaías 25, 4 y 5. Dice la palabra, porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra en el calor, porque el aliento de los violentos es como una tormenta contra un muro, como el calor en el desierto. Dice, pero tú aplacas el tumulto de los extranjeros, como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube y ahogas el alboroto de los violentos. Por eso yo destacaba esta versión. Esta versión va modificando las palabras. Póngame el verso anterior, por favor. Esta versión va modificando las palabras. Va diciendo, porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido. Después usa otra palabra y dice un refugio para el necesitado. Después usa otra palabra y dice un resguardo contra la tormenta. Después usa otra figura y dice una sombra en el calor. Son cosas que a lo mejor no logramos medir. Y el autor está usando ejemplos para demostrar cómo Dios nos ha protegido. Imagínate en medio de un desierto donde estás a punto de morir y de repente encontrar un árbol que te dé sombra. Eso es Dios para nosotros. En medio de tu desierto, Dios es un oasis. En medio de tu desierto, Dios es una palmera frondosa que ha permanecido firme, que los vientos le han querido dar duro, pero ahí se queda firme porque tiene una labor, porque sus hojas extendidas tienen la labor de dar sombra, de producir fruto para ti. Eso es Dios para nosotros, sombra en medio del calor. Él es refugio para el necesitado, resguardo contra la tormenta, sombra en el calor. Y fíjate que dice aquí, porque el aliento de los violentos, está hablando de los pueblos extranjeros que venían a conquistar y a destruir a Israel, porque el aliento de los violentos es como una tormenta contra el muro. Verso 5, dice la palabra, como el calor en el desierto. Así era. Dice, tú aplacas el tumulto de los extranjeros, que eran los ejércitos que venían, como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube y ahogas el alboroto de los violentos. Eso, todo eso que te acabo de nombrar es lo que Dios hace en favor de tu vida. Templo Chile, se lo voy a volver a decir. Todo esto que acabo de nombrar es lo que Dios hace en favor de tu vida. Él es refugio en medio de la tormenta. Creo que en medio de un mundo que carece de seguridad, responder con fe es de valientes. Responder con la fe es de valientes. Mi esposa predicaba el otro día y hablaba sobre esta vecina que nos da risa porque la vecina, se supone que es la vecina como encargada de ese sector. Entonces ella decía que se ganaron un proyecto de cámaras de seguridad, pero todas las cámaras están en su casa. Todas las cámaras, 8 o 9 cámaras en su casa.
Espero que no haya ni un dirigente vecinal aquí. No los queremos estigmatizar. No, nos ganamos un proyecto, sí, pero todas las cámaras están en la casa de ella. ¿Qué haces con 8 cámaras? Decía la Eli el otro día. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Tienes que estar pendiente, estar mirando, vas manejando y tienes que tener el ahí mirando por si... No, te vuelves loco. ¿Por qué no caminar en este mundo? Insisto, tomando los resguardos necesarios, pero ¿por qué no caminamos con la fe de que tenemos a un Dios que es refugio, que es sombra en medio del calor, que estamos bajo sus alas, que estamos protegidos? Siempre recuerdo una historia que contaba un pastor del ministerio que le pasó a una hermana de la iglesia, de su iglesia, y fue una historia impactante porque nos recordaba que así es Dios. Y decía que la hermana tenía unas gallinas en el patio de su casa y de repente ve a un tipo de águila o de algún animal más grande, un ave más grande rondeando, y estaba la gallina y los polluelos. Entonces dice que como que la gallina convocó a los polluelos para que se pusieran debajo, como que los cubre. Es loco eso. Y los cubre y como que los tapa, pareciera que los esconde. Entonces la hermana dice que miró esto es una historia real, dice que miró esta escena y vio que andaba algo, pero no como un águila, un aguilucho que andaba, pero no tomó mayor precaución, y vio y miraba y la gallina no se movía de ese lugar. Y no se movía. La hermana va a la iglesia, vuelve a su casa. Perdóneme lo que le voy a decir. Parece que no es real, pero es real y es impactante. Vuelve a su casa, y cuando la hermana vuelve a su casa y mira hacia el patio, ve que estaba la gallina cubriendo sus polluelos sin cabeza. Sin cabeza, con la cabeza destruida. Pero los polluelos seguían bajo el cuerpo de su madre, bajo sus alas. Esa gallina estuvo dispuesto a enfrentar los picotazos de esta ave más grande, que venía y pum, le picoteaba, y pum, y le picoteaba, y estuvo dispuesta a morir con tal de cubrir a sus polluelos. Quiero recordarte una cosa. Hay uno que nos cubrió, no así. Que le escupían, que lo maldecían, que lo desafiaban, que le decían: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Y menos mal que no era yo, hermano, porque me hubiese bajado al tiro. No, al tiro, yo crucificado con scotch. No, yo con scotch, con masking tape. No, Él se aferró a la cruz para cubrirnos. Él murió para que tú camines seguro. Él murió y resucitó para llenarnos de esperanza. Esa es la fe cristiana. Estamos en un mundo difícil que vas a enfrentar situaciones complejas. Nuestros hijos tienen que salir cada mañana a las 7 de la mañana al colegio y caminar hacia el metro y tomar un metro y trasladarse del lugar y recorrer todo Santiago y llegar a otro metro, y allá se encuentran con algunos chicos y después van caminando todo. Y lo que más les tenemos dicho: por favor, júntense, no anden solos. Así que hay todo un grupito del Liceo Bicentenario Italia que camina hacia el metro. Muchos de los que están aquí estudian ahí, la Ari, los chicos míos, la Rebe que estudia al ladito, ¿cierto? En los colegios. Júntense, caminen, porque hay un concepto de seguridad, pero los chicos están expuestos, nuestros hijos están expuestos. Nosotros que andamos en vehículo, veía un accidente que pasó esta mañana, no sé si alguien vio algo esta mañana, pero en la mañana ocurrió un accidente. Un auto pasó de largo, arrasó con otro, se dio vuelta, volcó a otro, y la escena parecía una escena de película. 2, 3 autos volcados y uno hecho pedazo hasta la mitad, y estamos expuestos. Pero ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa lleno de miedo? No, salgo y hago lo que tengo que hacer, porque camino confiado que Él es mi refugio, que Él es mi lugar seguro. Aleluya, qué tremendo es el Señor. Pero mira, tercero,
Número 3, y voy acercándome al final de la prédica, los que en Él confían. Número 1, Dios es bueno. Número 2, Él es refugio. Número 3, para los que en Él confían. Es que los que confían en Dios tienen un par de distinciones. Los que confían en el Señor tienen un par de distinciones. Él es protector de los que en Él confían. Aquí hay una relación con su pueblo. La palabra protector también puede traducirse como aquel que conoce, los conoce. La palabra hebrea yada, lo que implica una relación cercana. Dios no solo protege, sino que reconoce y cuida a los que confían en Él. Se lo voy a volver a decir para que me preste atención. Dios no solo protege, sino que reconoce y cuida a los que confían en Él. Reconoce y cuida a los que confían en Él. Hay algunos pasajes relacionados con esto. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Juan capítulo 10, verso 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así que confiar en Dios te produce una cercanía con Dios. En medio de un mundo donde la confianza no es un principio que se promueve. Estamos en un mundo donde la gente no confía. El otro día hicimos unas gestiones y le tenía que comprar un computador a Lirra, que entró a estudiar producción musical. Entonces, un computador que tenía que tener ciertas características y obviamente el pastor Mati me ayudó en encontrar a alguien que vendiera un computador usado, pero bueno, porque son muy caros, entonces necesitaba ya. Y de repente me contacta, el pastor le dice, mira Juan, este está bueno, este tiene todas las especificaciones y el precio está súper bueno de acuerdo al... Después llegué y me dice, yo lo podría haber sacado más barato, me dice. Pero no me acompañaste. Pero bueno, que yo tampoco soy muy negociante, entonces me dicen eso y eso, confío. Entonces, pero se supone que la entrega era en el centro y la íbamos a hacer el lunes, pero el lunes Lirra entraba a clase, la tenía que hacer antes, así que el sábado lo hice, sábado pasado. Pero me contacto con la persona y me responde un hombre y me dice, ya mire, yo estos los entrego de lunes a viernes allá en el centro porque allá trabajo, pero si es sábado tendría que venir a mi casa a buscarlo. Ok, ¿dónde? San Bernardo. Está bien, uno no es de Providencia, Las Condes tampoco, pero así somos, ¿no? A lo mejor yo, si se lo estoy vendiendo yo le digo, soy de Recoleta. Oh. Pero me dijo San Bernardo y yo no me imaginé precisamente los lugares más hermosos de San Bernardo. Y dije, Señor, ya después de la radio voy, yo hice radio y tenía que estar allá. Y de repente pongo el Waze y voy llegando con una desconfianza, con un temor. Más encima llevaba la plata en efectivo. Era como... Yo pensaba bajar el vidrio, que me tirara el compu para adentro y yo tirara la plata. Yo iba preparado para todo, hermano. Pero de repente llego a un lugar bueno y hay alguien lavando una camioneta afuera, así. Y como que nos miramos y el lenguaje así como de hombre, como... Nada más. Era él. A todo esto, creo que era él. Creo que era él. A lo mejor me vendió su computador, era alguien que me vendió su computador. No, y era la persona, me dice, estaciónese aquí, me estaciono, bajo, me hace pasar a su casa. Dije, entro o no entro, entro o no entro. Adentro a uno lo amordazan, hermano, y me van a tirar quizás ¿dónde? No, súper atento. Buena persona. Un lenguaje súper amable. Entonces, estamos en un mundo que no confiamos en nadie. Yo te quiero proponer algo.
vuelve a confiar en Dios. Y es más, te voy a decir algo más profundo. Confíale tu vida a Dios. Confíale la vida de tus hijos al Señor. Por eso cada mañana nosotros, antes de dejarlos afuera y pegarle una pata en el trasero, oramos por los chicos y los bendecimos. Y declaramos: Señor, guárdalos. Y ellos han escuchado esta oración desde pequeños. Líbralos de todo mal, de todo peligro, de todo aquello que pueda ser un ataque en sus vidas. Y no solo a ellos, libra a sus compañeros, libra a los que andan con ellos, Señor, para que puedan tener una buena jornada, que vuelvan a casa, que podamos disfrutar en familia. Esa ha sido nuestra oración desde el primer día que los llevábamos al jardín Aladín. El primer día, atrasito ahí, a mis sobrinos y a todos, llevándolos para allá. Esa era la oración. Orábamos para que Dios los guarde, porque estamos en un mundo donde pareciera que no podemos confiar en nadie, pero yo te cambio ese mensaje y te digo: hay uno en quien podemos confiar, y cuando tú confías en Dios, Él te reconoce. Aquí la clave es la confianza. Dios no protege a todos indiscriminadamente, gracias, sino a quienes le buscan con fe y dependencia. Y por eso el verso clave de hoy, en la versión Reina Valera, en Nahum 1:7, en Reina Valera, dice que Él conoce a los que en Él confían. Así que ¿cuántos de los que están aquí confían en Dios? Dios te conoce entonces. Dios sabe quién eres. Puedes estar en medio de una multitud de pecadores, de gente lejos de Dios, pero Dios ve esa multitud y dice: ese que está ahí, ese es mi hijo. ¡Aleluya! Dios te reconoce. Y en la NTV, Benjita, dice, en la NTV agrega otro principio al final: no solo te conoce, sino que Él está cerca. Y yo quiero terminar con eso el día de hoy. Dios está cerca. Si me ayudas, Danielito, por favor. Dios es un Dios que está cerca. Y le quiero compartir algo que lo escribí para terminar. Estar en casa es bueno, pero estar en casa con papá presente es mejor. Y le quiero contar algo. Se lo voy a leer. Perdóneme la lata de leerle algo que escribí, pero se lo voy a leer. Crecí, présteme atención para que no se descuide de la historia. Crecí siendo el menor de 3 hermanos. Me llevo por 10 años con el que sigue, con el Beto. Yo soy el menor. Esto quiere decir que cuando yo tenía 10 años, mi hermano, el Alberto, tenía 20. Andaba en lo suyo a esa edad. No había mayor relación. Un niño de 10 con un muchacho de 20, pololeando, haciendo sus cosas. En otras palabras, crecí un poco solitario. Disfruté de la infancia del barrio, de los supercampeones, de Robotech, de jugar hasta que nos llamaran a tomar 11 con las rodillas pininientas. Me río, de hecho pongo jaja. Pero con un padre que salía muy temprano y viajaba a Rancagua, a 1 hora de Santiago todos los días para trabajar, y volvía muy tarde. Que a veces se quedaba fuera. En esos años mi padre comenzó la construcción de su iglesia. En mi adolescencia, en mi preadolescencia, comenzó la construcción de su iglesia. Eso significaba que eso era su mayor preocupación. Nunca nos descuidó económicamente. Y lo digo porque mi mami ve los prédicas, así que tengo que cuidarme. Nunca nos descuidó económicamente, pero sin duda hubo una ausencia, aunque sea involuntaria, de verdad, aunque sea involuntaria. Los sábados, los domingos y los feriados, para él y para ellos, eran días ideales para ir a trabajar en la iglesia y levantar la obra que construyeron con sus propias manos, mi papá y mis hermanos. Su ausencia, sin duda, pasó la cuenta en muchos aspectos, y si no fuera por mi experiencia personal con Dios, sin duda estaría lleno de heridas y de rencores, y no es así. Pero aunque todo esto pareciera doloroso, hay algo que recuerdo de manera muy presente,
Y era ese momento donde estaba yo quizás jugando en una de las piezas de la casa de mis padres. Y de repente, siendo chiquitito, sentía a alguien que llegaba. No alcanzaba a ver quién era, pero yo escuchaba una voz gruesa, media ronca, que decía algo así como: hola negra, ¿cómo estás? Era la voz de mi papá. Y esa sensación de escuchar esa voz y de saber que papá estaba en casa me transmitía tanta, pero tanta seguridad, que creo que me hacía un poquito más feliz. Está buena la historia, ¿no? Es mi historia. Tú tienes tu historia. Yo tengo esta historia. Estaba en casa jugando y de repente sentía que alguien abría la puerta, como que miraba, no alcanzaba a mirar. Y de repente sentía la voz gruesa de mi papá, que es muy característica, y decía: hola negra, y así le dice a mi mami: hola negra, ¿cómo estás? Y saber que papá estaba en casa me daba seguridad. Porque una cosa es estar en casa, pero esa es la seguridad de que papá está en casa. Qué bueno es estar en casa. Qué lindo es estar en su casa, pero con Él presente. Dios es nuestro lugar seguro. Dios está cerca. Es más, Él está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. No hay lugar más seguro que la presencia de Dios. No quiero que vuelvas a tu casa lleno de miedos y de temores. Quiero que vuelvas a tu casa diciendo: Dios es mi lugar seguro, Él es mi refugio. ¿Qué te parece si se pone de pie un momento, por favor? ¿Pueden subir los muchachos? ¿Qué le parece si me permites orar? Porque a lo mejor, yo no lo sé, hay alguien aquí luchando con las inseguridades. A lo mejor el barrio donde vives está complicado. Miras tu casa y dices: ¿qué más hago? ¿Cuántas cámaras más pongo? No puedo vivir la vida levantando la reja. Pareciera que estamos nosotros encerrados y ellos, los delincuentes, están libres. A lo mejor hay personas acá. Recuerdo cuando la Eli tuvo un accidente, que le tiraron una piedra tremenda al parabrisas del auto y se rompió, y gracias a Dios el parabrisas tiene una tela adentro que como que sostuvo todo el vidrio, pero quedó así un forado, pérdida. Y recuerdo esas semanas habrán sido, amor, que la Eli no se podía subir a la camioneta, no manejó en esa semana. Yo estaba full con el tema de psicología estudiando, así que me sirvió para poder hacer la práctica. Así que un día le dije: ya, vamos a aplicar todos los conocimientos que he aprendido en este tiempo estudiando psicología, y vamos con esto, y vamos a hacer un acercamiento progresivo, y vamos a hacer tal cosa. Y de repente la empecé a subir yo a la camioneta, yo manejaba, hasta que un día, sin darme cuenta, pasamos por Recoleta con Zapadores y la Eli comenzó como a tiritar un poquito y a ponerse a llorar. Yo no me había dado cuenta que estábamos pasando por ahí, que era el lugar donde había ocurrido el evento. Y así es la vida. A veces vas a tener que pasar por lugares que te recuerdan fracasos. A veces vas a tener que pasar por lugares que te recuerdan dolores. Y no digo lugares solo físicos, digo historia, digo momentos, circunstancias. Pero hay que enfrentarlas con seguridad. Gracias a Dios llegó el día donde pudo sentarse en la camioneta, donde pudo volver a pasar por los mismos lugares, donde perdió el temor. Y hoy estamos acá siempre sirviendo al Señor. No dejamos que nada nos detuviera para avanzar hacia lo que teníamos que avanzar. Yo no sé cuál es la realidad que tú estás viviendo, pero a lo mejor hay personas acá que tienen una inseguridad económica, una inseguridad en la salud. A lo mejor estás lleno de temores de que algo le pueda pasar a tus hijos. A lo mejor vives con un temor, entonces tratas siempre de evadir ciertas cosas. Yo quiero decirte, deja toda estrategia humana y hoy digámosle: Señor, yo quiero confiar en ti. Porque tu palabra dice que eres bueno, que eres refugio seguro cuando llega la dificultad, y dice la palabra que tú estás cerca de los que en ti confían. ¿Qué le parece si cierra sus ojos un momento? Padre, en el nombre de Jesús,
hoy vamos delante de tu presencia. Porque es bueno estar en tu casa, pero más bueno es que tú estés presente. Porque tu presencia nos da seguridad, como la voz de papá en casa. Es esa voz que transmite seguridad. Es saber que esa noche voy a dormir tranquilo porque papá está en casa. Hoy te invito a mi casa. Yo no sé si hay alguien que puede decirle: Señor, te invito a mi casa. Mi casa es mi vida. Mi casa es lo que hago. Mi casa es mi trabajo. Mi casa son mis acciones. Yo te invito a mi casa. Ven a mi casa para caminar seguro. Ven a mi casa para caminar confiado, porque tu palabra nos recuerda el día de hoy que tú eres bueno. Tú eres bueno en gran manera. Tu palabra nos recuerda que tú eres refugio en medio de las dificultades, Señor, y nos recuerda que tú no solo conoces a los que en ti confían, sino que tú estás cerca. Y hoy me paro en este lugar como hombre de Dios que soy y declaro, porque lo creo con una convicción profunda, de que tú estás aquí. Tú estás aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está cerca para proteger. Dios está cerca para resguardar. Dios está cerca para cubrirnos con sus alas. Él está cerca para ser nuestra sombra en medio de nuestro desierto cálido. Él está aquí, iglesia. Dios está aquí. Aleluya. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias.